Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a empezar este Sustainability Week, Semana de la Sostenibilidad del 2024, con toda la energía y me siento muy honrada de poder empezar esta sesión. Y es un gusto de estar aquí presentando con la firma consultora Futuris, quien va a hacer toda la presentación de las notas de buenas prácticas para la gestión de aguas residuales en el sector agroindustrial. Esta guía ha sido desarrollada con el objetivo de orientar a todos nuestros clientes a planificar, a diseñar, a implementar estrategias efectivas de gestión de aguas residuales que les permitan que sus operaciones garanticen un mantenimiento de la calidad ambiental en los entornos donde operan. Sinceramente, resultó esta guía con una necesidad que vimos cuando hacíamos las supervisiones de todos nuestros proyectos de agricultura y veíamos que había una necesidad de estandarizar todos estos parámetros de calidad que difieren tanto de país a país y que las prácticas para poder hacer una mejor gestión del agua residual pues variaba bastante. Esta nota de buenas prácticas presenta un contexto regulatorio de varios países de la región, las mejores prácticas de gestión de estas aguas residuales, técnicas para la prevención de la contaminación y para el tratamiento de las aguas y ejemplos para la agroindustria. Esta nota también la hemos desarrollado acompañada de 4 guías adicionales para sectores de acuicultura, procesamiento de lácteos, procesamiento de carne y producción de alimentos y bebidas. Nuestras presentadoras del día de hoy son Emma Tristán, quien es geóloga con un doctorado en geoquímica ambiental del Imperial College de Reino Unido y directora general de Futuris Consulting. Ha sido consultora internacional en temas ambientales y sociales por más de 20 años y ha trabajado en múltiples sectores, incluyendo el minero, energía, agro, manufactura pesada e infraestructura. Emma ha trabajado en proyectos de finanzas sostenibles con más de 30 instituciones financieras y ha desarrollado estrategias de gestión de uso de agua y de aguas residuales, trabajando en la escogencia de mejores tecnologías. Emma fue directora para el desarrollo de esta nota de buenas prácticas y guías por sector para la gestión de aguas residuales. Y la acompaña Mónica Salas. Mónica es ingeniera química con una maestría en manejo de recursos naturales. Ha sido consultora en temas de sostenibilidad por 5 años y ha trabajado con empresas del sector privado y sector público, de sectores como dispositivos médicos, manufactura de productos químicos y procesamiento de alimentos. Mónica es especialista en aguas residuales y participó activamente en el desarrollo de esta nota de buenas prácticas. Y ahora un poco para ponerlos en contexto, ¿qué es Futuris Consulting? Que es una empresa boutique de consultoría que ofrece soluciones innovadoras y estratégicas en sostenibilidad. Tiene presencia en Costa Rica y Paraguay, desde donde brinda servicios a empresas y organizaciones públicas y privadas en finanzas sostenibles, gestión de riesgo, debida diligencia ambiental y social, gestión de aguas residuales, manejo de suelos contaminados, sistema de gestión y salud y seguridad ocupacional. Ahora les paso la palabra a Emma y a Mónica para dar paso a la presentación de la guía. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Paula. Qué gusto estar acá con ustedes, presentando finalmente el resultado de este trabajo que hicimos durante varios meses, recopilando información de diferentes empresas, conversando con diferentes personas, clientes, y tratando de reunir básicamente pues, lo que se conoce sobre tratamientos de agua residual en el sector agroindustrial. Por favor, pasemos a la siguiente. Siguiente, muy bien. Los objetivos del webinar, entendiendo que la nota y las guías son documentos realmente muy detallados, la idea de esta presentación es describirles a ustedes en términos generales el contenido de esta nota y de las guías para que ustedes luego puedan ingresar y saber dónde buscar aún más información. También
quisiéramos hacer una introducción a los principios de buenas prácticas en la gestión de aguas residuales en la agroindustria, destacar la importancia de llevar a cabo un análisis de riesgo en relación con las descargas de aguas tratadas. Esto es de suma importancia cuando no existen límites de descarga en ciertos contextos o en ciertos países. De ahí que vamos a darles algunas nociones de qué son estos análisis de riesgo. Y finalmente, compartir ejemplos de prácticas que se pueden aplicar en diversos sectores de la agroindustria. Claramente son poquitos ejemplos, otra vez porque tenemos poco tiempo, pero para darles a ustedes un pequeño sabor de lo que viene dentro de esta guía, estas guías y la nota. Adelante. Iniciaremos con una introducción sobre el contenido de la nota. Seguidamente entraremos al detalle, iniciando por las mejores prácticas para la gestión de aguas residuales, que estas a su vez pueden verse como subdivididas en dos. Pensando en toda la parte preventiva, entonces pasaríamos a ese número 2, que son las mejores prácticas para la prevención de la contaminación. Entonces, cómo evitar que ya las sustancias potencialmente contaminantes ingresen a esa agua residual o esa agua que eventualmente va a volverse un agua residual. Y por otro lado, también pensar en cuáles son las mejores prácticas para el tratamiento de estas aguas residuales. Entonces, una vez que ya se ha generado esa agua, ¿cuáles son esas mejores prácticas para el tratamiento? Como número 4, la gestión de efluentes. Y aquí nos vamos a enfocar en la evaluación de riesgo, como les mencionaba anteriormente, y algunos ejemplos para la agroindustria de buenas prácticas. El cierre de la sesión con algunas preguntas y reflexiones finales. Por favor, vayan anotando, como decíamos inicialmente, en el chat cualquier consulta que tengan y si podemos, espero que sí, responderemos a sus preguntas. Adelante, por favor. Adelante. Bien, la nota en sí tiene estos 3 objetivos. Como les mencionaba, y también lo mencionó Paula, en realidad este fue un esfuerzo para compilar ejemplos de buenas prácticas en proyectos agroindustriales. Había una falta de, tal vez, de un documento o un estudio que uniera o que trajera toda esta experiencia, y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Al mismo tiempo, quisimos guiar en la gestión para los riesgos en las descargas de efluentes a cuerpos de agua o la reutilización de fertirriego o riego de pastos no consumibles. Eso también es un área que está poco explorada, sobre todo en este tipo digamos, de guías. Nosotros le dedicamos una buena parte de la guía a eso. Finalmente, asistir a los profesionales a evaluar la correcta implementación de la gestión de aguas residuales como último objetivo. El alcance de la nota, brindar apoyo a las empresas del sector para que puedan de manera clara y objetiva mejorar sus prácticas de gestión, satisfacer la legislación local y cumplir con las normas de desempeño del IFC. Sumamente importante esto y que dentro de la guía ustedes pueden encontrar información sobre los límites de descarga para diferentes países de la región. Y tenemos luego 4 guías por sector que ustedes ven ahí. Adelante. La estructura de la nota, en la sección 1 tiene un marco legal, es aquí donde pueden encontrar en términos generales cuáles son estas similitudes o diferencias en el abordaje de la gestión de aguas residuales en los diferentes países. Inclusive hay un anexo donde se puede tener la información detallada. Luego tendríamos una sección 2 con mejores prácticas de la gestión, una sección 3 con el tema de prevención de la contaminación, la 4, tratamiento de aguas residuales, y la 5 habla de esta evaluación de riesgos de descarga, que es un área muy técnica, como les mencionaba anteriormente, pero esto les da una pincelada de qué tipo de cosas es necesario tomar en cuenta a la hora de hacer esta evaluación de riesgo, que siempre nosotros recomendamos que sea hecha por un experto o una experta. Y en la sección 6 veremos los casos.
Listo. Hablando un poquito del contexto regulatorio, lo que podemos decir es que el agua abunda en nuestra región. LAC posee alrededor de 35% de los recursos hídricos renovables del mundo, pero también son sumamente frágiles. Estamos en un momento vulnerable. De ahí que la gestión de los recursos hídricos y el acceso al saneamiento sea muy desigual en la región. Entonces, este contexto realmente nos llama a tener unas mejores prácticas para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y como ustedes ven en la figura de la derecha, pues en el circulito de arriba, el uso eficiente del agua y el control de la contaminación son sumamente importantes en todos los sectores, pero en particular en el sector agroindustria, en los cuales el consumo del agua es importante y es básico, ¿no? Entonces, de ahí que estamos hoy aquí conversando sobre este tema. Siguiente, por favor, y creo que le voy a dar el paso acá a Mónica para que por favor continúe con la presentación. Gracias, Emma. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. En América Latina nos encontramos durante la investigación, el estudio que desarrollamos para poder elaborar la nota, que efectivamente los diferentes países tienen diferentes regulaciones que regulan, valga la redundancia, el tema relacionado a los límites de vertido de las descargas de las aguas residuales tratadas. Es decir, que cada país tiene su particularidad y, sin embargo, es importante mencionar que la región ha experimentado un aumento en el impulso institucional o el fortalecimiento institucional en torno a la regulación y la eliminación de las aguas residuales. Eso va de la mano, como nos mencionaba Emma, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la Agenda 2030. Además, han existido otros impulsores, ¿verdad? Como son diferentes organizaciones internacionales, el crecimiento demográfico que también presiona este recurso, la urbanización en muchas regiones descontrolada o más bien desorganizada, asimismo como acuerdos internacionales como son el Acuerdo de París, el Foro Mundial del Agua, entre otros, requisitos financieros internacionales y, muy importante, la concientización de la sociedad civil. Entonces, en la nota se hizo una comparación específicamente de 8 países de América Latina que ustedes pueden observar en la tabla 1. Y lo que se buscó fue comparar los marcos regulatorios de estos 8 países. Esto se hizo para 4 diferentes formas de descarga de los vertidos. Específicamente, la tabla 1 que le mostramos en la presentación tiene que ver con los límites de vertido que se descargan en cuerpos de agua. Entonces, como pueden ver, la comparación nos permitió observar que tenemos diferentes avances en los diferentes países de América Latina. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que es un caso muy interesante, la normativa establece que se debe de hacer una evaluación de riesgo del cuerpo de agua donde se van a verter las aguas residuales para determinar exactamente el valor del DBO que se puede verter en ese cuerpo de agua. Igual es el caso de México con una normativa reciente que se actualizó en el gobierno actual, que también solicita realizar una evaluación de riesgo para el valor del DBO previo a su vertido, a diferencia del resto de los países, donde básicamente se establece un valor estándar de DBO sin importar la capacidad de dilución del cuerpo de agua. Entonces, esta comparativa nos permitió observar los diferentes avances que han tenido los países. Asimismo, logramos observar que inclusive hay países donde no regulan determinados parámetros claves de la gestión de la descarga de aguas residuales. Y en la nota de buenas prácticas ustedes pueden profundizar en las diferentes tablas y en los diferentes avances de estos 8 países. Ahora, es importante, como nos mencionaba Emma también, en el anexo 1 de la nota de buenas prácticas se encuentra un cuadro donde ustedes pueden encontrar la normativa asociada a la descarga de aguas residuales de todos los países de América Latina y el Caribe.
A manera de conclusión, en esta sección, como les mencionaba al inicio, bueno, pues logramos determinar que en la región todavía hay países que no cuentan con regulaciones o valores definidos, parámetros clave en la calidad de las aguas residuales. En Chile, por ejemplo, se considera la capacidad de dilución del cuerpo receptor para definir los límites de vertido y, como les mencionaba, por ejemplo, en Brasil se permiten excepciones de la descarga si se realizan también evaluaciones de riesgo sobre los cuerpos receptores. Es importante mencionar también que hicimos una evaluación de cuando se vierten las aguas residuales en zonas costeras o específicamente del mar y determinamos que algunos países sí establecen límites que dependen del uso que se haga que se haga del agua de la zona costera. Sin embargo, hay muchos otros países que todavía no incluyen este tipo de regulaciones en sus marcos normativos. Y además encontramos que existe una deficiencia normativa o directivas ambiguas en relación con el uso de las aguas residuales para temas específicos de fertirriego y otros fines más amplios de reutilización de las aguas residuales tratadas. Las mejores prácticas de gestión. Las mejores prácticas de gestión es un enfoque que fue desarrollado y establecido por la Agencia de Protección de los Estados Unidos, más conocido como la EPA por sus siglas en inglés. Estas consisten en una serie de prácticas o medidas industriales que permiten evitar que sustancias contaminantes lleguen al medio ambiente. En el caso específico del contexto de las aguas residuales, que es el que estamos revisando el día de hoy, básicamente esta metodología aplicada a las aguas residuales lo que busca es reducir que la contaminación o que los contaminantes vertidos de un proceso productivo llegue a un efluente o que llegue a una masa de agua o al suelo en el caso de que estemos reutilizando las aguas residuales. Entonces, la M está relacionado con las técnicas, M de mejor, está relacionado con las técnicas y hace referencia a asegurar que se utilicen los medios más eficaces para lograr la protección del medio ambiente. La P, relacionado a las prácticas, está relacionado con los métodos de trabajo o las innovaciones y se define como aquellas condiciones económicas y técnicas viables que se pueden aplicar teniendo en cuenta sus costos y las ventajas. Y la G de gestión está relacionado específicamente con las tareas y lo que busca es que se cuente con los medios tecnológicos y económicos e institucionales para prevenir la contaminación. Emma, te cedo la palabra en esta parte. Bien. Vean ustedes qué importante el tema de la gestión, ya que debe haber un compromiso desde la alta administración de las empresas que establezcan en su política ambiental y social que existe, ¿verdad? Se va a hacer todo lo posible para mejorar las prácticas de consumo de agua y la calidad de los efluentes para cumplir con la normativa o cualquier otra norma aplicable. Entonces, es importante que para quienes, las empresas que estén alineados también con las normas de desempeño del IFC, esto quede establecido dentro de la política, que no es simplemente cumplir con la normativa local, sino que también hay un cumplimiento con otros requisitos que en algunos casos vienen siendo más exigentes que la misma normativa local. Eso luego, de alguna manera, es el detonante de un sistema de gestión que se traduce luego, ¿verdad? Como todo lo que hace la empresa para establecer estas medidas de prevención de la contaminación y de manejo de los efluentes, etcétera, en un plan de manejo de aguas residuales. Este plan debe estar documentado y debe tener todo establecido en términos de las responsabilidades de las diferentes personas involucradas, no solamente la parte más operativa, sino todos quienes deben velar porque esto se cumpla y que sean accountable, ¿verdad? Responsables porque esto se dé. Coordinadores ambientales y sociales, gerentes de planta de producción, operadores de la planta de tratamiento. Muchas veces nosotros lo que hemos visto que tiene oportunidad de mejora es que el tema de las aguas se ve como algo
puramente técnico que está al final del tubo. Y esto es definitivamente un enfoque equivocado, ya que si queremos enfocarnos en la parte preventiva, la producción está completamente involucrada o debe estar completamente involucrada para hacer la mejor selección de los procesos, de los productos, de las sustancias que se están agregando a esa mezcla, ¿no? Y no esperar a que lo que vayamos a hacer sea todo al final. Entonces, sumamente importante la gestión y que cada quien sepa qué debe hacer para lograr este proceso y que sea exitoso. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces acá ven ustedes que tenemos, como mencionábamos al inicio, no solamente eh, ¿verdad? Que estas mejores prácticas para la gestión de aguas residuales tienen dos partes, estas acciones preventivas y luego unas acciones operativas para lo que es el tratamiento de las aguas. Entonces, ambas se combinan para poder lograr una mejor gestión de las aguas residuales. Adelante, Mónica. Gracias. Ok, como mencionaba Emma, entonces tenemos dos tipos específicos de medidas que podemos aplicar para nuestro sistema de gestión de aguas residuales. Las preventivas tienen que ver con todas aquellas acciones que podemos realizar previo al ingreso de las aguas a la planta de tratamiento, es decir, todas aquellas medidas que podemos aplicar en nuestro proceso operativo. Y las medidas operativas tienen que ver con aquellas aguas que sí ingresan a mi planta de tratamiento y que debo tratar específicamente en ese punto. Entonces, las prácticas para la prevención de la contaminación. Es importante recordar, y tal vez uno de los corazones más, o el corazón de esta nota de buenas prácticas es la siguiente frase: evitar que los contaminantes entren a una planta de tratamiento suele ser menos costoso que tratar el agua una vez contaminada. Entonces, la implementación de las prácticas de prevención suele encontrar beneficios como la reducción de del consumo total del agua, la reducción de la generación de residuos y los costos de eliminación de estos y el reforzamiento económico mediante una producción más eficiente. Las mejores prácticas preventivas, como ustedes pueden ver en la figura de la izquierda, se agrupan en tres grandes grupos. El primero tiene que ver con la reducción del uso total del agua. Para lograr esta práctica es importante aplicar una jerarquía de acciones, donde la primera acción que vamos a aplicar es buscar reducir el volumen de agua consumido en mi proceso productivo. El segundo tiene que ver con reciclar el agua dentro de mi proceso operativo y el tercero tiene que ver con la reutilización de las aguas residuales tratadas mediante mecanismos controlados y sostenibles. El segundo grupo de prácticas tiene que ver con las modificaciones de los procesos y los equipos. Estas prácticas específicamente están vinculadas con estrategias y políticas de las organizaciones enfocadas en invertir nuevas tecnologías o modificar los equipos de los procesos existentes, de forma tal que logren reducir el consumo de agua o la generación de sustancias contaminantes. Estas, sin embargo, requieren una mayor inversión de capital. Y el tercer grupo de prácticas están relacionadas con las prácticas operativas y de mantenimiento. Estas prácticas requieren una inversión de capital menor en comparación a la anterior y son relativamente fáciles de aplicar. Pueden incluir compromisos periódicos, por ejemplo, compromisos o comprobación, periódicos de los procedimientos operativos, la introducción a modificaciones en los procesos productivos, la formación continua de los empleados y las empleadas, la mejora en las inspecciones o el desarrollo de prácticas de prevención y mantenimiento. Ahora, la implementación de un plan de mejores prácticas de prevención de la contaminación requieren de un fuerte compromiso, como nos mencionaba Emma anteriormente, por parte de la alta dirección de las organizaciones, con el fin de que se pueda aplicar exitosamente un plan de prevención. Este compromiso marca la pauta de una organización y además nos ayuda o le ayuda a la organización a proporcionar los recursos y el apoyo necesarios para su ejecución. Ahora es importante que para llevar a cabo esta implementación se definan metas y objetivos claros
mensurables a lo largo del tiempo, que estén en consonancia con la estrategia de sostenibilidad definida por parte de la organización. Además, estos objetivos deben ser supervisados continuamente para verificar los progresos que se han realizado y además que permita realizar ajustes para garantizar que el plan vaya por buen camino. Entonces, para implementar un proceso de prácticas para la prevención de la contaminación, ¿qué deberían hacer las organizaciones? Bueno, lo primero es empezar con el levantamiento de un balance hídrico. Para realizar un balance hídrico debemos levantar el diagrama de flujo de los procesos actualizados del proceso productivo de cada agroindustria, donde logremos identificar todas las rutas de flujo del agua y el uso del agua que le damos a cada paso. Entonces vamos a identificar las entradas de agua y vamos a mostrar explícitamente en esos diagramas de flujo cada una de las corrientes de aguas residuales que se generan. Además, si es posible, es importante cuantificar cada uno de esos usos. Entonces, de forma tal, ¿verdad?, que necesitamos instalar determinados equipos de medición de flujo para cada una de las corrientes que identificamos. Entonces, este monitoreo de mis entradas y salidas de agua va a permitir a la organización ayudar a observar y controlar los caudales que debemos de tomar en cuenta que están influenciando nuestra planta de tratamiento. Y muy importante, es importante que a la hora de levantar este tipo de diagramas se tomen en cuenta elementos como son la influencia de los horarios de producción y los turnos de limpieza, que generalmente me van a generar picos de consumo de agua. Además, se recomienda controlar el consumo de agua fuera de los horarios de producción para identificar posibles fugas que pudieran existir. Una vez que tengo levantado mi balance hídrico, sigo con el segundo paso, que es identificar todas mis fuentes de contaminación. Entonces, para esto, ya que tenemos definidas todas mis corrientes, vamos a identificar cuáles son aquellos puntos de mi proceso productivo donde tengo contaminantes, donde ingreso contaminantes en diferentes formas y además los focos de contaminación o la concentración de esos contaminantes. Eso implica, ¿verdad?, para conocer esas concentraciones, tomar muestras y llevarlos a laboratorios o medirlos en sitios si tenemos los equipos para poder identificar cuáles son esos puntos críticos de mi proceso productivo que me generan mayor cantidad de contaminantes que finalmente llegan a mis plantas de tratamiento. Entonces, una vez que tenemos definido esos diagramas, ya puedo empezar con la aplicación de las diferentes 3 medidas que les mencioné anteriormente. Podemos empezar con realizar modificaciones en los procesos o equipos, ¿verdad? Entonces podemos a partir de esto evaluar el rendimiento de determinados equipos o procesos que me permiten mejorar la calidad o cantidad de las aguas residuales. Luego puedo también aplicar medidas para mejorar la eficiencia del uso del agua. Esta estrategia pues debe estar integrada, ¿verdad?, con 2 objetivos específicos de conservación del agua que son parte de nuestro plan de manejo de aguas residuales de la organización. Y por último, puedo realizar actividades operativas o de mantenimiento que también, ¿verdad?, asociadas a los puntos críticos de contaminación que encontramos que me permitan mejorar esos valores que ya determinamos en nuestro diagrama. Ahora, es importante que estas modificaciones o estas prácticas preventivas deben irse aplicando de manera iterativa para asegurar o que la organización asegure un ciclo de mejora continua. Y además, es importante, ¿verdad?, os recomendamos que antes de poner en marcha nuevos proyectos de capital a nivel de tratamiento, se recomienda poner en marcha estas prácticas o acciones preventivas. Este es un ejemplo básico de un diagrama de flujo, específicamente de un balance hídrico, de una planta de producción de productos lácteos. Donde vemos las diferentes etapas de la producción de la planta, identificamos a dónde entran las corrientes de agua para cada uno de mis procesos y además identificamos en cuáles partes de mi proceso se generan aguas residuales. Entonces, a manera muy básica, ¿verdad?, esto es lo que se busca a partir de los 5 pasos explicados anteriormente.
que se levante un flujo de todo el proceso de la organización y se identifique en qué puntos consumo agua y en qué puntos genero aguas residuales. Entonces, bajo este mismo ejemplo, en la empresa productora de productos lácteos, para la reducción del agua, a modo de ejemplo, se aplicaron, por ejemplo, estas dos medidas. Se buscó la reutilización del agua en la ósmosis inversa y se buscó utilizar los condensados en actividades de limpieza. Para la modificación de procesos y equipos, las prácticas que se tomaron fueron, primero, instalar rejillas y tamices en lugares estratégicos para evitar que los sólidos gruesos lleguen a mis plantas de tratamiento, y se adoptaron mejores prácticas de limpieza como métodos de limpieza en sitio y sustitución de algunos productos químicos por productos químicos menos tóxicos según la revisión de las fichas de seguridad de esos productos químicos. Y como parte de las medidas operativas y de limpieza, se buscó evitar la formación de espumas en los productos lácteos fluidos. Se buscó también evitar el derrame de productos lácteos mediante equipo especializado y se buscó recoger el material sólido derramado en los procesos para tratarse por aparte y que no llegara a la planta de tratamiento. Igualmente, ustedes pueden encontrar un listado mucho más amplio para los diferentes sectores agroindustriales en la nota de buenas prácticas. Entonces, les invitamos a revisarlo con más detenimiento. Esta es una pequeña dinámica de autoevaluación que queríamos realizar aquí en sitio. Es algo relativamente sencillo y rápido, pero yo les voy a ir leyendo las 5 diferentes prácticas de prevención que colocamos para que ustedes definan. Les voy a dar unos cuantos segundos posterior a cada lectura para que ustedes clasifiquen si la práctica es una práctica de reducción de consumo, si es una práctica de modificación de proceso o equipo o es una práctica operativa y de limpieza. Entonces, 1. En una granja de acuicultura se han asegurado que el alimento granulado tenga un número mínimo de finos o de polvo, ya que las especies acuáticas no consumen los finos y se suman estos finos a las cargas orgánicas de las aguas residuales. Entonces, esta práctica específicamente la podemos definir como una práctica o una medida operativa y de limpieza. 2. En una planta de procesamiento de vegetales se empezaron a utilizar métodos secos como la vibración o los chorros de aire para limpiar los vegetales en lugar de limpiarlos con agua. Esto Muy bien. sería una medida de reducción de consumo. Tal vez démosle un segundito por si alguien quiere poner alguna respuesta en el chat. Creo que nos da para esperar un segundito nada más para las próximas 3. A ver si Perfecto, alguien si se anima. quieres, ustedes me avisan para yo, porque como no estoy viendo el chat. Ok, gracias. Yo te aviso, yo te aviso. 3. Se instalaron nuevos sistemas de control automatizados para controlar el caudal de agua en las estaciones de esterilización de cuchillos y de lavado de manos en una planta procesadora de pollos. No tenemos respuestas aún, así que si querés, dale. Ok. Esta sería una práctica de modificación del proceso o del equipo. 4. Se han instalado molinos húmedos de café que permiten la eliminación del mucílago y separarlo del flujo de las aguas residuales para tratarlo como un subproducto. Aún nada, nadie se está animando. Okay. Dale. Igual, esta sería una práctica de modificación de los procesos o equipos. Y por último, para las labores de limpieza. Virginia respondió modificación de equipo. Ah, excelente. Muchas gracias por la participación. Y por último, para las labores de limpieza se han sustituido los productos químicos por otros productos de menor toxicidad. La última medida operativa de limpieza. Exacto. Muchas gracias.
Ok, entonces eso que abarcamos anteriormente tiene que ver con todo lo que son las acciones preventivas o mejores prácticas para la prevención de la contaminación, que son todas aquellas que podemos aplicar durante mi proceso productivo, previo a que las aguas ingresen a mi planta de tratamiento. Y la segunda son las acciones operativas, que son las mejores prácticas para el tratamiento de las aguas residuales. Así, una vez aplicadas las prácticas de prevención de la contaminación, los contaminantes restantes en las aguas deben eliminarse o reducirse para cumplir con los objetivos de calidad. Muchas veces van de la mano, ¿verdad?, con las regulaciones o normativas de cada país. Las mejores prácticas de tratamiento de aguas residuales pueden implicar diversos procesos físicos, químicos o biológicos que están destinados a eliminar o reducir los contaminantes. Ahora, los procesos específicos de tratamiento utilizados dependen de las características de las aguas residuales y de los objetivos de calidad que deban cumplirse según también establezca cada organización. Esto es una rama de las ciencias e ingenierías que ya ha sido ampliamente estudiado, ¿verdad? Las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero en general cada planta de tratamiento tiene sus particularidades y especificaciones únicas. Es decir, casi que muchas veces podríamos describir las plantas de tratamiento como un caso por caso. Sin embargo, en la nota de buenas prácticas, lo que se procuró fue abarcar un resumen de generalidades asociados a estos sistemas de tratamiento donde se incluyen distintos niveles de tratamiento o las etapas de tratamiento involucradas en este tipo de procesos. Y entonces se hizo una explicación de en qué consisten los tratamientos preliminar, el tratamiento primario, el secundario, el terciario y los tratamientos de lodo, y se incluyeron ejemplos que vienen en la nota y en el que ustedes pueden profundizar cuando tengan acceso a la misma. Ahora, para la implementación de una planta de tratamiento, es importante que una organización defina previamente el nivel de tratamiento requerido como primer paso y segundo, la selección del tratamiento. Eh, Ahora, para el nivel de tratamiento requerido, pues se deben de tomar en cuenta, como les decía antes, las regulaciones específicas de cada país o los límites de descarga que se haya establecido cada organización. Además, se deben de tomar en cuenta las eficiencias de remoción que logra cada una de las etapas o cada uno de los equipos que se desean adquirir. Y además es importante considerar la vulnerabilidad de la descarga que estamos buscando realizar, ¿verdad? ¿Qué tan vulnerable, por ejemplo, es el cuerpo de agua donde yo voy a descargar? ¿O qué tan vulnerable es en época seca ese cuerpo de agua y qué tan vulnerable es en época lluviosa? Entonces depende, ¿verdad?, de determinadas condiciones propias de el punto de descarga que también deben de ser consideradas para definir el nivel de tratamiento. Para la selección del tratamiento, es importante pues tomar en cuenta los contaminantes de las aguas residuales y las características específicas de la agroindustria, en el sentido de que si es una agroindustria que, por ejemplo, tiene operaciones determinados meses al año, tener cuidado, ¿verdad? Cómo vamos a seleccionar un tratamiento biológico para evitar que tenga problemas en el momento en que no estamos operando, detalles de ese tipo, ¿verdad? Que son asociados específicos a cada planta productiva. Es importante, además, pues hacer un análisis costo-beneficio de cuáles son las tecnologías que me permiten asegurar que mi proceso de tratamiento sea ejecutado de la mejor manera, con eficacia y eficiencia, pero que además cumpla con los costos que están asignados para este tipo de gestión. Y por último, también es importante que las organizaciones tomen en cuenta que existen algunas unidades de tratamiento o procesos de tratamiento que emiten emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, también es un factor que se debe tomar en cuenta según las políticas ambientales que hayan definido. A modo de ejemplo, también de manera muy básica, pero ustedes pueden profundizar con mayor detalle en la nota de buenas prácticas, pusimos este ejemplo de acuicultura, recordando que la acuicultura es denominada generalmente como una agricultura acuática y engloba lo que es el cultivo de organismos acuáticos
incluyendo distintos animales como son peces, crustáceos, moluscos y algunas plantas inclusive como algas marinas. Entonces, en este ejemplo específico, colocamos, y también esto existe en la nota de buenas prácticas para las diferentes 4 agroindustrias, colocamos cuáles son los contaminantes y cargas orgánicas más comunes encontrados en las aguas residuales. Entonces, específicamente para acuicultura, vemos que es común encontrar concentraciones de materia orgánica, altos niveles de la demanda biológica y bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, nitrógeno y fósforo. Además, tenemos presencia de hormonas y suplementos utilizados para mejorar la productividad y originados también de los antibióticos que se suelen dar a estos animales. ¿Qué podemos esperar de las aguas residuales? Entonces, tenemos valores de DQO que pueden ir desde los 500 hasta los 800 miligramos por litro, sólidos que pueden encontrarse entre los 50 y 80 miligramos por litro, así como concentraciones de antibióticos y hormonas. Entonces, se definió una lista de cuáles son los posibles métodos de tratamiento que pueden utilizarse para tratar estas aguas residuales, como son los biofiltros sumergidos, los filtros percoladores, los contactores biológicos giratorios y los reactores de lecho fluidizado. También es muy común observar que se utilizan humedales o biojardineras para el tratamiento de estas aguas residuales o lo que son lagunas de sedimentación. Y a modo de ejemplo, se coloca en el lado derecho de la diapositiva, ustedes pueden ver un ejemplo que lo que busca es la reutilización de las aguas residuales eh, para recircularlas al tanque de cultivo. Entonces vemos, por ejemplo, en la figura superior que se tiene un tanque de cultivo que genera aguas residuales sin tratamiento. Estas aguas residuales pasan por un tratamiento de 3 etapas, donde la primera etapa es un clarificador, la segunda el reactor biológico y la tercera un mecanismo de oxigenación que permite que las aguas cumplan con los estándares de calidad que requiere el tanque de cultivo y por tanto se recirculan. Entonces, para cada una de las agroindustrias, como les dije, ustedes pueden encontrar ejemplos de este tipo en el que pueden profundizar leyendo la nota. Bien, muchas Y gracias, aquí Mónica. Continúo entonces. Vamos entonces a la gestión del efluente. Entonces, una vez se ha tratado esta agua residual, se produce este efluente. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿dónde y cómo descargar las aguas residuales? Dependiendo de nuestro contexto, como bien explicaba Mónica, podríamos o no tener un sistema de alcantarillado, podría o no el sistema poder recibir nuestras aguas. Se piensa irrigar o reutilizar las aguas, se piensa descargar en el río más cercano. Entonces, todas estas preguntas van a depender de varios factores, entre ellos, como se dice a la derecha, se debe considerar si tengo yo o no regulaciones específicas o límites de descarga para descargar en cualquiera de esos puntos, ya sea en un sistema de alcantarillado o en un cuerpo receptor. Luego ver si hay consideraciones generales de la descarga según la nota. Entonces, por acá es importante revisar qué condiciones vienen dentro de la nota. Por ejemplo, que sea necesario hacer una evaluación de riesgo de esta descarga. Entonces, ¿cuándo se utiliza esta evaluación de riesgo? Cuando en general, cuando no hay regulaciones. Entonces, la expectativa sería que por parte del BIDINVEST y otros entes internacionales, sería que cuando no existe esa regulación, se haga una evaluación de riesgo de esta descarga. Entonces, tomar en cuenta cuáles son ese tipo de productos que se están descargando, cuáles y las características del cuerpo receptor. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Cuando el cuerpo de agua tiene importancia ecológica, cuando es un sitio vulnerable para algunos tipos de organismos, el nivel de potencial del impacto, cuando se utiliza el reuso para reconocer el agua subterránea y su vulnerabilidad. Entonces, es muy distinto hacer
un fertirriego en un sitio donde el agua subterránea, por lo menos superficial, no se utiliza para consumo humano, por ejemplo, o un agua que no está conectada con algún río de forma hidráulica, a tener uno que sí. Entonces, todos esos factores son muy importantes para considerar en la selección de este tipo de descarga de efluentes. Adelante. Bien, en términos generales, para la descarga de efluentes es importante considerar algunas cosas. La diferencia de temperatura no debe exceder, en relación con el cuerpo receptor, ¿verdad? Si es un río, una quebrada, un riachuelo, la diferencia de temperatura no debe exceder los 3 grados. No verter a las aguas superficiales los lodos producidos durante el tratamiento, ¿verdad? Que deben ser tratados como residuos sólidos, ya sea no peligrosos o peligrosos, dependiendo qué sustancias tengan. No debe interferir directa o indirectamente con la operación y el mantenimiento de los sistemas de recolección y tratamiento. Las descargas en el sistema que tengan la capacidad adecuada, de lo contrario, implementar un tratamiento previo a la descarga. Esto es en caso de que se esté descargando a un alcantarillado sanitario. Solo un momento, por favor. En caso de que se vaya a descargar en una zona costera, ¿verdad? Y aquí podemos pensar tanto en un estuario, directamente en mar adentro, por ejemplo, mar adentro o una bahía. Es necesario elegir lugares de descarga alejados de áreas sensibles como arrecifes de coral, reservas marinas y zonas de pesca. También es importante evitar áreas con altas tasas de erosión costera para evitar la degradación del suelo, para prevenirla. Y en la mayoría de los casos en LAC no hay regulación, por lo que se recomienda realizar una evaluación de riesgo. Este es el caso más común que vimos, no para cuando se descarga en aguas costeras, no existe regulación. Entonces, finalmente, para monitorear la acumulación de metales y la posible contaminación de las aguas, eso en caso de que se haga fertirriego, también se recomienda recolectar muestras de suelo antes de iniciar el riego y anualmente al comienzo de la temporada de aplicación. ¿Por qué? Porque las sustancias podrían acumularse en las partes más superficiales y también en algunos casos se recomienda hacer piezómetros de monitoreo para ver la calidad de las aguas subterráneas. Y ante falta de regulación se recomienda realizar una evaluación de riesgo. Esa es, digamos, que la práctica o la más recomendada, que se haga una evaluación de riesgo cuando exista la duda de que puede ocurrir algo que esté dañando el ambiente. En general, en la evaluación de riesgo hay que considerar varias cosas. Primero, las características del efluente, qué sustancias tiene, qué volúmenes trae de agua, sus características físicas, sus características químicas. Luego, si descarga, como vemos ahí, a un cuerpo receptor, a un alcantarillado, a una zona costera, o si se va a hacer para irrigación, porque en cada caso las condiciones son distintas. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, hemos mencionado que si en un cuerpo receptor existe una posibilidad de dilución, que aunque la dilución no se trata de, o sea, no es un tratamiento, hasta cierto punto lo que hace es mitigar un poco los efectos de las sustancias, por lo menos temporalmente, y es necesario hacer un cálculo de cuál es esa zona, y en las zonas costeras se llama una zona de mezcla de descarga, por ejemplo, eso es necesario calcular para ver los potenciales efectos de estas sustancias en el mar. Tomar en cuenta, pues sí, el volumen descargado, por ejemplo, y luego la calidad de ese cuerpo receptor también. No es lo mismo hacer una descarga en un cuerpo receptor que tenga ya por sí una mala calidad o uno que sea de una condición ecológica muy buena y muy favorable. Los receptores sensibles es necesario identificarlos. Vemos aquí algunos, tenemos, ¿verdad? Corales, peces, las mismas personas que pueden utilizar esas aguas, las aguas subterráneas, el agua que puede ser utilizada como agua potable o los mismos humedales donde pueda descargar. Y tenemos riesgos potenciales que pueden ser
claramente para la salud de los océanos, puede haber bacterias, otras sustancias que se generen, y también es necesario tomar en consideración la salud de las personas. Sigamos. Programa de monitoreo es algo fundamental y no solamente es un tema que se ve al final del proceso, es necesario contemplar todas las partes o todas las etapas del proceso donde se genera esta agua residual. Entonces, este programa debe tomar en cuenta la calidad de los datos, la selección de parámetros, muestreo de las aguas residuales y selección de los lugares de muestreo. Entonces, ustedes pueden ver aquí, esto es un ejemplo, ¿verdad? Para nada quiero que se fijen en la letra pequeña, pero básicamente aquí lo que ven es unos numeritos a lo largo de ese proceso, lo que me indica que hay ciertos puntos donde yo debo hacer este monitoreo. Entonces, no solamente al final, nuevamente, sino en el proceso para ver cómo está funcionando y si están funcionando mis medidas preventivas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un reactor aeróbico. El punto de monitoreo sería la salida de aguas residuales del reactor. Y luego vean ustedes que me indica acá cuáles son los análisis de rendimiento, los parámetros que yo debo monitorear, el tipo de muestreo y la frecuencia, sumamente importante. Y luego el análisis de control in situ, también tenemos aquí los parámetros, cómo se toma la muestra, la frecuencia, el equipo, e inclusive en algunos casos es necesario tener las características del laboratorio que me va a hacer todo este muestreo cuando se trata de que sean laboratorios certificados y demás. Entonces, toda esta información debe venir en este programa de monitoreo. Adelante. Mencionarles que tenemos varios anexos dentro de la nota. Uno, como mencionábamos, hemos mencionado varias veces, con referencias regulatorias de aguas residuales para LAC a mayo de 2023. Recuerden que esa es la fecha en que estarían vigentes esas referencias. Entonces, ahí hay unos links que permiten acceder directamente. Un contexto regulatorio de 3 países clave, apoyar en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, hicimos unas evaluaciones de riesgo para descargas de aguas residuales de irrigación con aguas de café, de beneficios de café, y como les mencionaba, es necesario tomar en cuenta todos los impactos que esto pueda tener a las aguas subterráneas y a los cuerpos de agua cercanos. Lineamientos a considerar al contratar consultores en evaluaciones de riesgo o expertos en la materia. Entonces, acá también les indicamos qué tipo de consideraciones son importantes. Estudio de caso de planta procesadora de carne que vierte en zona costera, ahí lo tienen como un anexo, y finalmente un glosario y términos clave. Unas reflexiones finales. Ha sido un proceso muy interesante elaborar esta nota, un aprendizaje sumamente profundo, y lo que nos damos cuenta es que esto requiere, ¿no?, de que ustedes se sienten un rato, revisen la nota y vayan digiriendo esta información. En cualquier momento, si tuvieran alguna duda, no duden en contactarnos. Es un instrumento, queremos creer que sea un instrumento clave para quienes gestionen aguas residuales en el sector agroindustrial, el cual hemos compartido buenas prácticas, experiencias de otras empresas. Compila información actualizada sobre la normativa de aguas residuales de LAC, incluye casos prácticos basados en operaciones de agroindustria, también ubicados en la región. Contiene información general sobre cómo y cuándo se debe realizar una evaluación de riesgo, así como los componentes mínimos que deben ser incluidos en este proceso. Nuevamente, sin embargo, es importante que las evaluaciones sean realizadas por equipos de especialistas interdisciplinarios según sean las condiciones del vertido. Sumamente importante. Emma, y luego tenemos ya 5 minutitos para terminar y vamos a tener que hacer las preguntas muy rápido, ¿vale? Entonces, hemos recibido algunas preguntas. La primera es si se va a compartir la presentación. Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Perfecto. La segunda es
Para descargas en Fertirriego, una barrera es el costo de las evaluaciones de riesgo inicial. ¿Hay algún buen ejemplo que puedan compartir o guía en cuanto a qué parámetros evaluar? Por ejemplo, se sabe que hay que identificar aguas subterráneas, pero ¿cuánto monitoreo es necesario? ¿A qué profundidad? ¿Qué área? Cualquier referencia técnica es valiosa. Qué bueno que hacen esta pregunta, porque en la guía sí vienen unas orientaciones iniciales sobre cómo abordar ese tema. Ahí se menciona cómo hacer esas caracterizaciones iniciales, qué se recomienda en términos generales en relación con ese tipo de perforaciones y de monitoreos. Pero sí, se da una orientación inicial, pero nuevamente acá es importante que se asesoren bien para que todo esto sea razonable. O sea, no necesariamente tiene que ser caro, debe ser razonable para el contexto en el que estén ubicados y que se tome en cuenta pues esas condiciones locales. Perfecto. ¿Hasta qué punto se consideran los costos para la implementación de tecnología para evitar contaminación, especialmente en MIPYMES? No, adelante, no sé, Mónica, si vos querés hablar de eso. No me queda muy clara cuál es la consulta. Dice, repito, ¿hasta qué punto se consideran los costos para la implementación de tecnología para evitar contaminación? Bueno, tal vez yo puedo Sí, responder. bueno, ajá. Como la nota no hace referencia necesariamente a costos de tecnología, se mencionan las diferentes tecnologías disponibles. No sé si vos querés ampliar más, Mónica. Sí, tal vez, ¿verdad? Como hemos visto durante la presentación de las medidas preventivas, previo a la inversión en una tecnología, hay otros pasos de menor costo que puede implementar en este caso, una pymes, que le permiten, ¿verdad?, asegurar buenas prácticas de prevención de la contaminación, como es primero identificar, ¿verdad?, cuáles son mis focos de contaminación e implementar prácticas de reducción de consumo de agua y prácticas operativas y de limpieza, ¿verdad? Que suelen tener costos un poco menores a posteriormente pensar en invertir en nuevas tecnologías. Perfecto. Cuando se reutiliza agua para fertirriego, ¿qué aspectos son clave para tomar en cuenta en la evaluación de riesgo? Son clave las sustancias que están presentes en esa agua. Si es necesario hacer un tratamiento previo, muchas veces se logra reducir con unos tratamientos físicos iniciales bastante las concentraciones de ciertas sustancias. Entonces, un pretratamiento antes del fertirriego es importante. Luego, ya en sí, para la evaluación de riesgo, es el contexto local, es dónde está ubicado el sitio, esto va a estar en un terreno con cuáles inclinaciones, con qué tipo de materiales, qué niveles de infiltración tiene ese terreno. Existen pozos cercanos que sean utilizados para consumo de agua, de esas aguas más superficiales o no. Qué tipo digamos, de condiciones adicionales existen de lluvia que puedan facilitar también la escorrentía superficial y que eventualmente no se infiltre, ¿verdad? Hay una capacidad de carga que tiene el suelo y si se excede esa capacidad de carga, pues ya no se va a infiltrar más, sino que ese fluente va a irse como escorrentía superficial que no es deseable. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante considerar. Perfecto. Les pedimos antes de terminar que por favor utilicen este QR para poder enviarnos sus comentarios y quisiera cerrar esta sesión con algunas reflexiones finales. Veo que siguen llegando preguntas y trataremos de responderlas por correo electrónico. Pero en conclusión, la implementación de estas buenas prácticas en la gestión de aguas residuales para el sector agroindustrial no solamente es una obligación legal y ambiental, también es una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad a largo plazo de las empresas.
A lo largo de esta guía hemos destacado varias estrategias y técnicas que no solamente cumplen con las normativas vigentes de cada país, sino que también promueven una gestión más responsable y consciente de estos recursos hídricos. Esta guía es un recurso que puede ayudar a las empresas a navegar desafíos ambientales actuales y futuros. Y adoptar estas prácticas no solamente sirve para proteger nuestro entorno natural, sino que también ayuda a construir un futuro más sostenible y próspero para todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Estamos a la orden.